Luis Carlos Restrepo, psiquiatra de profesión, autor del libro El Derecho a la Ternura y excomisionado de paz del gobierno Uribe, está hoy expuesto ante la opinión pública por haber avalado como funcionario el proceso de desmovilización del supuesto frente de las FARC Cacica Gaitana. Hoy hay serios indicios de que todo fue un montaje. Las armas fueron proporcionadas por el mismo ejército, los desmovilizados eran hombres sin oportunidades y hubo pagos por 1.300 millones a los falsos guerrilleros. La Fiscalía expidió orden de captura contra el hombre de la paz en el gobierno Uribe, quien salió del país el 8 de enero. Va uno más a la cuenta de lo que podríamos calificar de gobierno de Uribe como Alibaba y los 40 ladrones. Esas clases de personas que son estructuradas, inteligentes y que han tenido cargos de alta alcurnia, es cuando más deben de dar ejemplo y afrontar la justicia como tal. Las garantías no son las mejores en el país y muchas personas pues optan por irse buscando mejores oportunidades. Es una persona que sabiendo lo que hizo, tuvo la conciencia de irse del país, sabiendo lo malo que... Me parece terrible que haya salido del país, me parece terrible que el presidente Uribe esté promoviendo el desobedecer la justicia de un expresidente que venga, eso me parece vergonzoso. Va a ocurrir lo mismo con todos los que estén investigados del gobierno de Álvaro Uribe, les va a ser la misma excusa, que es una persecución política, cuando en realidad la justicia está haciendo su trabajo y simplemente tienen miedo de lo que pueda pasar. Buenas noches, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio creado por la Federación Colombiana de Educadores para que usted en la tranquilidad de su hogar construya opinión. Hoy nuestro tema, uno que se debate entre la justicia, entre el tema de la desmovilización de los grupos insurgentes, la ética y la moral de los funcionarios públicos. Hoy uno muy reconocido, con una figura con un alto nivel de credibilidad, que es el comisionado de paz en nuestro país, un mediador para alcanzar ese anhelo de los colombianos, hoy está en tela de juicio. Pues el ex comisionado de paz, el doctor Luis Carlos Restrepo, se encuentra fuera del país, evadiendo la justicia colombiana, y ese es nuestro tema de hoy. ¿Qué pasa con esta figura del alto comisionado para la paz? ¿Dónde queda la responsabilidad moral y ética de los funcionarios públicos para responder a la justicia colombiana? Esta noche nos acompaña el abogado y columnista del periódico El Espectador, el doctor Ramiro Bejarano. Doctor Bejarano, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a usted, Omaira. ¿Cómo contextualizamos a los colombianos el suceso, el impasse que tiene hoy en tela de juicio, investigado por la justicia colombiana, al ex comisionado de paz Luis Carlos Restrepo, que en su momento se convirtió en un verdadero héroe con todos estos procesos de desmovilización? Son los falsos héroes que construyó el uribismo durante el régimen de la seguridad democrática. El tema del señor Restrepo hay que contextualizarlo históricamente para decir lo siguiente. En el año 2006 hubo una desmovilización de un grupo que supuestamente era de las FARC, que desde el mismo instante en el que se anunció que eso iba a ocurrir, muchos columnistas y muchos opinadores del país criticamos y dijimos que ahí había que autoencerrado, que eso no era cierto. ¿Por qué? Primero porque el mediador que estaba oficiando como la persona que parecía tener los hilos de esa desmovilización era un supuesto exguerrillero que se iba a desmovilizar. ¿Y quién era el exguerrillero? Era el señor Olivo Saldaña, que estaba preso. Raro que una persona que esté preso ofrezca desmovilizarse cuando ya está vencido por el Estado. Y además de eso ofreció entregar un avión que ya el ejército lo tenía incautado. Y cuando se produjo la desmovilización vimos a un señor que parecía un artista de cine, con una boina, cabello recogido muy bien, las manos divinamente, tenía manos de odontólogo, no de guerrillero, y toda la gente que estaba allí resultó que era simulado. Y eso lo dijimos en su momento. Ahora lo que se ha venido a establecer por la Fiscalía es que evidentemente ese no era un grupo guerrillero, que estaba conformado por indigentes, por gentes malandrines, que escogieron a último momento, que trajeron unas armas que estuvieron, parece, algún tiempo guardadas en una guarnición militar, y que además de eso les dieron una cantidad de beneficios después de que se produjo la desmovilización. Y por supuesto, todo eso hace un conjunto no fue una pilatuna, fue un conjunto de delitos, fue un concierto para delinquir. Se engañó al país, se engañó a las autoridades,
trajeron unas armas que resulta que no portaban esos señores. Y además de todo, comprometieron recursos del erario importantes para mantener esa farsa. De manera que eso es lo que ha ocurrido. Esto no ha sido una cosa para mí inesperada. Eso lo anunciamos desde su momento. Y yo creo que el señor Restrepo ahora lo que pretende, y el gobierno del presidente Uribe lo que pretenden es que los colombianos sigamos creyendo la excusa que ellos han dado siempre de que fueron engañados. Mire que en el tema de las chuzadas del DAS también dijeron que era que el gobierno había sido engañado por unos delincuentes que se habían infiltrado en el DAS para atentar contra el gobierno. En el caso de Agroingreso Seguro también los engañaron supuestamente porque hubo unas personas que fraccionaban unos lotes. Ahora no quieren vender la idea de que también los engañaron en esta falsa desmovilización con la que engañaron al país. ¿Cómo pretendía el gobierno anterior, el del gobierno del presidente Uribe, mantener esta fachada, cuando desde el principio se evidenció que las armas, unas eran de madera, otras no funcionaban, estaban en desuso y demás, pero se entregaron? Los uniformes pertenecían al ejército, o sea, es decir, existían muchísimos indicios, habían sido señalados, como usted lo dice, por diferentes columnistas. Era voz populi, puede ser una cosa muy evidente. ¿Cómo ocultarlo? ¿O era que pretendían con la reelección seguir con las maniobras? Yo creo, usted lo ha dicho en su pregunta, yo creo que ese es el cáncer perverso que se produce en un sistema político que se quiere reelegir y que se quiere perpetuar en el poder, que empiezan a sentirse tan poderosos que se creen inmunes a la justicia, y eso fue lo que les pasó. Ellos creyeron que eso nunca se iba a saber, que como ellos tenían embelesado al país con el cuento de la seguridad democrática, nadie iba a esculcar por ese lado. Y como estaban seguramente pensando en una tercera reelección que le fracasó, ahora hoy sabemos que Uribe sí ambicionó esa tercera reelección. Él reconoce que cometió un error político en haber ambicionado esa tercera reelección en vez de haber hecho una pausa. Y fue un error histórico porque la Corte Constitucional le dijo que ya no puede volver. Y entonces yo creo que esa es una buena hipótesis. Ellos se sintieron invencibles, sintieron que nadie los podía descubrir. Y resulta que, como dicen en mi tierra, entre cielo y tierra no hay nada oculto, y menos los delitos. Este será otro capítulo donde el tema, el concepto del asilo será nuevamente protagonista, porque pareciera que los colaboradores del expresidente Uribe están siguiendo la misma directriz. Es una vergüenza todo lo que ha ocurrido. Mire usted que en el caso de María del Pilar Hurtado, a la señora le concedieron un asilo territorial que se le concede a aquellas personas que supuestamente en su país de origen tienen problemas de seguridad. Lo único que no tenía María del Pilar Hurtado era problemas de seguridad. Total. Ninguno. Y en el caso del señor Restrepo, es muy posible que lo consigan. Pero ahí hay un escándalo terrible. Imagínese usted que el señor se voló hace un mes. El doctor Uribe dice que no sabe dónde está. Pero misteriosamente el señor Restrepo aparece dando un comunicado que lo emite por el Twitter del señor José Obdulio Gaviria. Francamente, yo creo que si fue falsa la desmovilización con la que pretendieron engañar al país, yo creo que también en ese comunicado y todas esas cosas hay más de una falsedad. Doctor Bejarano, pero hagamos de abogado del diablo. ¿Existen las condiciones jurídicas, legales, para que el doctor Restrepo pueda estar en el país, como lo hizo durante un tiempo prudencial que estuvo en Colombia con su abogada asistiendo y hablando con los diferentes medios de comunicación y demás, dando explicaciones sobre la desmovilización de este grupo de la Cacica Gaitana? ¿Existen el escenario, el ambiente para que él se presente y pueda probar su inocencia, como él lo manifiesta? Pero por supuesto, la prueba de que él ha contado con garantías es que se pudo ir tranquilamente del país sin ningún problema. Nadie lo estaba persiguiendo. Él cogió las de Villadiego, tomó un vuelo, nadie lo paró en los puertos migratorios, no tuvo ninguna dificultad para salir. Qué raro, un perseguido que se mueve sin problema por todo el territorio nacional y sale por los puertos migratorios y ninguna autoridad lo para. Ahora, la justicia hasta ahora lo que ha hecho ha sido absolutamente impecable. El señor se voló, la fiscalía lo estaba requiriendo y cuando no apareció, la fiscalía pidió una orden de captura y un juez la legalizó. Hoy están adelantando pues la imputación de cargos, ya veremos qué dice la justicia frente a eso. De manera que
lo que no puede abrirse camino es la tesis uribista, según la cual, cuando ellos tienen que comparecer a la justicia, es una venganza criminal, ¿no? Porque un Estado de Derecho no puede funcionar así, sí, es imposible. Hacemos una pausa y ya regresamos, doctor Bejarano. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de PECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas esta noche, analizando el caso del excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo con el abogado y columnista del periódico El Espectador, el doctor Ramiro Bejarano. Doctor Bejarano, ¿cuál es la situación que hay entre los uribistas de Uribe y los uribistas que acompañan el gobierno del presidente Santos? Porque luego del comunicado que presentó el comisionado de paz, pues quedan muchas dudas sobre si realmente los uribistas son de Santos, los uribistas son de Uribe. ¿Qué pasa con ese partido realmente? Mire, ese es un partido que respondió a una coyuntura política, que fue la que organizó el expresidente Uribe, consistente en que él quería debilitar los partidos tradicionales. A uno lo arrodilló como al Partido Conservador, que prácticamente lo prostituyó a punta de puestos, y le entregó la Dirección Nacional de Estupefacientes, y allá, que eso... se volvieron locos con ese pastel. Y al Partido Liberal lo persiguió, lo menospreció, y entonces él creó un nuevo partido con el que él aspiraba a perpetuarse en el poder. De manera que ese partido, en su gran mayoría, el partido de la U, es un partido que su ideología es el oportunismo. Y por eso estuvieron medrando en el gobierno de Uribe, todos como los cocodrilos con la boca abierta, esperando a tenerla llena de moscos para cerrarla. Y eso mismo sigue siendo. De manera que cuando usted me pregunta a los uribistas de Uribe y los uribistas de Santos, yo le digo, mire, uribistas de Uribe hay unos 3 o 4 que son pues ese cordón de seguridad de la intolerancia, la intransigencia. Ahí está el señor José Obdulio Gaviria, estaba el propio Luis Carlos Restrepo y gente de ese entorno de él. De resto, tenga la absoluta seguridad que el gobierno, no el partido de Santos, el gobierno termina arrastrando a toda esa masa informe que antes se llamaba uribista y que hoy no tiene ningún inconveniente en llamarse santista, y mañana será lo que venga del otro gobierno. De suerte que yo lo que avisoro es que el expresidente Uribe se está quedando solo, y lo mejor de todo eso es que lo merece. El comunicado también manifiesta que en el 2010 se ganaron las elecciones, pero se perdió el gobierno. Además, dice que el presidente Santos es mentiroso y que Uribe se equivocó de cabo a rabo, como se dice popularmente, al elegir a Santos como su sucesor. Mire, en cualquier caso, el error habría sido reelegir a Uribe. Yo no me quiero imaginar lo que habría sido esta república con un tercer periodo de Uribe. La corrupción habría hecho absolutamente imposible este país. Es que con 2 periodos y lo que estamos destapando ahorita, el país estaba siendo saqueado por una banda. Alibaba y sus 40 ladrones estaban ejerciendo el poder. Y yo creo que pues venir a decir ahora que los uribistas pura sangre, que el error fue haber elegido a Santos cuando el error terrible habría sido reelegir a Uribe, pues no deja de ser una paradoja, por decirlo menos. Suena extraño ver ahora funcionarios de un alto reconocimiento y credibilidad como el doctor Restrepo ahora hablando desde la clandestinidad, cuando ese concepto estaba directamente ligado a otro tipo de población, pues, y ahora hablamos desde la clandestinidad. Envía un comunicado. Sí, y además dándole una agenda política al país. Fíjese usted que el comunicado salió y un día después de que José Obdulio Gaviria había escrito una columna diciendo que Restrepo volvería al país al poder con Uribe. Y ese es el mensaje que han mandado en el comunicado del señor Restrepo, en el que además pretende imponerle a este país la agenda de que se convoque una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Para qué? Solo y apenas para eso,
para que esa constituyente revoque la prohibición que le impuso la Corte Constitucional Álvaro Uribe de ser reelegido. Sí, por supuesto. ¿Cómo queda la figura del comisionado de paz? Hoy cuando estamos hablando de buscar nuevos caminos, alternativas, no solamente para que regresen los secuestrados, sino para encontrar caminos de paz en nuestro país y acabar con esta ola de sangre que todavía nos acompaña en diferentes regiones del país. ¿Cómo queda esa figura? Que uno hablaría que un mediador en todo este proceso funciona muy bien, pero es que hemos tenido casos bastante escabrosos finalmente. Primero, a mí me parece que el gobierno de Uribe improvisó, trayendo una persona que no tenía ninguna respetabilidad política. Él era un psiquiatra que quienes lo conocen dicen que tenía alguna respetabilidad en su medio, pero yo creo que un comisionado de paz tiene que ser verosímil, creíble, respetable. Y trajeron a Restrepo, que realmente él fue un desastre. Esa supuesta desmovilización de 30.000 paramilitares está por verse si realmente ocurrió eso o no, porque al país no le pueden decir entonces que las BACRIN es un invento de este gobierno y que no venían desde antes, que ese es el punto donde hay que mirar qué pasó con la desmovilización. Pero sin duda la figura, yo diría que la figura del Alto Comisionado de la Paz sigue siendo necesaria en el país. Lo que está desprestigiado es que el señor Restrepo haya sido Alto Comisionado de Paz. ¿Cómo queda finalmente el hecho de que se haya ido del país? ¿Por qué si a diestra y siniestra manifestaba su inocencia, por qué se va del país? ¿Por qué permite desde el escenario jurídico, que usted nos pueda ayudar en eso, que la abogada esté presentándose ante el juez competente, pues, siguiendo todo el proceso de investigación, y él se va del país? Y la abogada lo sabía finalmente. Pues sí, la abogada tenía que saberlo. Es un poco desleal con la justicia que si ella sabía que el señor se había ido, no se lo hubiera informado inmediatamente a la fiscalía. Y por supuesto que el sabor que deja esto es que le pusieron conejo a la justicia, porque el señor había dicho en todos los tonos que no se iba, que aquí se dejaba aplastar, y resultó que se fue. Ahora, lo que uno deduce de eso es que después de esas declaraciones que él dio, alguien debió incidir poderosamente en su ánimo. Y yo me pregunto si ese alguien no es la misma persona que ahora se conoce que le ha dado cartas de recomendación, la misma persona que abogó ante el presidente Martinelli de Panamá para que le dieran asilo a la señora María del Pilar Hurtado. Esa misma persona se llama Álvaro Uribe Vélez. ¿Hacia qué geografía apuntaría un asilo, un posible asilo del doctor Restrepo? Pues difícil saber qué gustos pueda tener él y más que eso, dónde puedan tener influencia para que las cartas de recomendación del expresidente Uribe lleguen. Yo me resisto a creer que en los Estados Unidos, en este momento político donde el presidente Obama está a puertas de empezar pues en serio su campaña para la reelección, van a cometer ese error político de darle el asilo a una persona que tiene tanto cuestionamiento por parte de los demócratas. Yo creería que de pronto es en un país centroamericano, de aquellos donde Uribe ejerce pues ese precario liderazgo que aún le queda. Una segunda pausa y ya regresamos. La magia de la radio por internet conecta al magisterio colombiano. Escucha nuestro programa Encuentro a través de la página www.fecode.edu.co. Voces de actualidad, temas de interés, opiniones y música. Haz clic sobre el icono Radio Fecode y accede al sonido de la educación colombiana. Doctor Bejarano, ¿dónde queda, hacia dónde va mejor este proceso judicial? Pues ese proceso judicial va encaminado a establecer cuál fue realmente el papel del gobierno en esa falsa desmovilización. Porque el país tiene que preguntarse una cosa que es sensata. Ahora están involucrados el comisionado Restrepo y unos militares. Sí. Y entonces yo me hago la pregunta, ¿será que entre unos militares le recibieron una orden al señor Restrepo solamente? ¿O hubo unos generales de más alto rango? ¿O hubo alguien en la Casa de Nariño que también estaba enterado?
Porque es que políticamente, una cosa para uno saber quién puede ser el autor de un delito, hay que averiguar a quién le beneficia. Y la pregunta es, ¿a quién le benefició esa falsa desmovilización? En términos políticos, le benefició al gobierno de Uribe porque mostraron la sensación de que aquí estaba ocurriendo verdaderamente un proceso de paz, que no estaba ocurriendo, que se estaba desmovilizando la guerrilla, y utilizaron eso políticamente. De manera que a mí me parece que esto debe ir a establecer quién más de las personas que hoy sabemos que están involucradas tiene que dar explicaciones sobre esto. Pero se desencadenará igual que el caso de la exdirectora del DAS, es decir, ¿tendrá el mismo camino, el mismo rumbo, reventará de la misma manera? Pues depende, porque obviamente... porque es que sin el investigado y con funcionarios de segunda mano... Algo de eso ha ocurrido en el tema del DAS, porque la señora María del Pilar Hurtado, de quien se decía que ella estaba dispuesta a hablar, si la metían a la cárcel de la noche a la mañana, se fue, bajo el manto protector de Uribe. Y obviamente que si se va el señor Restrepo, pues puede haber también una circunstancia que termina obstruyendo la justicia. ¿Y se castigarán, se sancionarán o se señalarán mandos medios y no los directamente responsables? Esperemos que no. ¿Conoceremos en algún momento, yo no sé si mañana, pasado, en los próximos años, el autor intelectual de toda esta hecatombe, que fue también un concepto muy de moda en el gobierno pasado? ¿Quién manejó todos los hilos de todos estos hechos corruptos que se están evidenciando ahora gracias a la Fiscalía? Es una necesidad de los colombianos saber quién movió los hilos. Yo tengo mis sospechas, pero por supuesto, como son apenas sospechas, prefiero guardármelas. Doctor Bejarano, lo invito a usted a nuestros televidentes a ver y escuchar nuestro editorial. Buenas noches. No sabemos qué está pasando en Colombia, pero las decisiones judiciales como que ya no se respetan ni se acatan. Y a veces quienes dan el ejemplo precisamente de no acatar las decisiones judiciales son los miembros de los equipos de gobierno, los expresidentes de la República, o quienes ejercieron cargos importantes y que son reclamados por los jueces. Las decisiones judiciales pueden ser equivocadas. Es posible que se presente alguna situación en la cual desde el punto de vista académico y con el debido respeto uno tenga que expresar no estar conforme con alguna sentencia judicial, con un auto, con una providencia. Pero las decisiones judiciales son para respetarlas. En una democracia, en un Estado de Derecho, tiene que ser así. El caso del excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo es característico en este sentido. Él manifestó expresamente que no iba a abandonar el territorio nacional y que se sometería a las decisiones de la Fiscalía General de la Nación y de sus jueces naturales. Pero sin embargo, tan pronto como vio que había posibilidad de un proceso penal y sin que ni siquiera se hubiera dictado en su contra medida de aseguramiento y tampoco se le hubieran formulado cargos, abandonó subrepticiamente el territorio nacional, no concurrió a las diligencias a las que había sido convocado y luego se vino en una actitud completamente irresponsable con un comunicado desde la clandestinidad, mediante el cual puso en tela de juicio la imparcialidad del gobierno, atacó al presidente de la República y además atacó a la rama judicial del poder público, proponiendo una serie de cosas absurdas desde el punto de vista político. Esa actitud es deleznable. Él tiene una presunción de inocencia a su favor y solamente le puede ser desvirtuada mediante sentencia judicial previo a un debido proceso, pero tiene que presentarse ante los fiscales y ante los jueces. Doctor Bejarano, ¿tiene la Fiscalía, la justicia colombiana las herramientas para poder sancionar este suceso del doctor Restrepo? Porque es que no solamente es que se haya ido, que haya evadido la justicia, sino lo que representa todo el proceso de paz, todo el proceso de desmovilización y demás en nuestro país. ¿Tiene las herramientas para poder traerlo, para poder judicializarlo, para poder presentárselo a la opinión pública y saber si es verdad o es mentira, qué parte tiene la razón o cuál no? Mire, yo me temo que no, por una razón, que es la misma por la cual la señora María del Pilar Hurtado hoy anda pavoneándose por las calles de Ciudad Panamá, y es que a mí me parece que el gobierno
del presidente Santos ha mostrado desgano en su postura frente a aquellos países que están dispuestos a ofrecerle asilo a las personas que de aquí se están yendo y que tienen que dar explicaciones a la justicia. En el caso de María del Pilar Hurtado nunca hubo una protesta, con el cuento de que tenían que respetar el derecho de asilo, dijeron que entonces no iban a hacer absolutamente nada. Yo en alguna columna del Espectador dije una cosa que se ha cumplido, y perdóname que me cite, sí. Dije yo en esa oportunidad, ni el gobierno de Colombia quiere que extraditen a María del Pilar Hurtado, ni el gobierno de Panamá la va a extraditar. Y yo me temo que de pronto puede ocurrir que el gobierno de Santos prefiera hacerse de la vista gorda si el señor Santos, hacia el señor Restrepo lo llegan a asilar en algún país, de dejar eso así, y obviamente eso terminaría convertido en una burla y en un impedimento para que la Fiscalía llegue a la verdad. Precisamente esa era la siguiente pregunta, porque los colombianos se preguntan si realmente el gobierno nacional no tiene las herramientas para poder mediar en el retorno de estos nacionales que le deben a la justicia explicaciones. Por supuesto que cuando una persona pide un asilo ante otro país y el país califica que esa persona está siendo perseguido político y que está siendo perseguido por un delito político, el estado del cual se refugia la persona no tiene opción de cambiar esa decisión, porque esa es una regla inveterada del asilo. Pero si como lo ha hecho Colombia, que ha presentado diferentes argumentos, correcto, y ha sustentado... Pero lo que sí puede hacer el gobierno colombiano, sí, y no lo ha hecho, es enviar notas diplomáticas protestando y defendiendo la justicia y diciendo claramente que estas son personas que no son perseguidas políticas y que tienen problemas con la justicia, que tienen que responder por delitos comunes. Allí es donde yo creo que la Cancillería ha sido más diplomática que efectiva. ¿Y nos quedaremos en ese proceso de diplomáticos? Pues... ¿Y detrás de estos dos personajes podría seguir otro sinnúmero de investigados y señalados? Pues ojalá que no, pero eso se ve muy mal, eso no pinta bien, eso no tiene buen camino. En nuestro país no hay normas estrictas para los funcionarios públicos que cometan delitos y hechos de corrupción, porque es que este es un antecedente de alto nivel. ¿Y qué pasa entonces con los funcionarios públicos de niveles más bajos? ¿Esto quiere decir que no pasa nada? No, claro que sí hay normas muy severas para los funcionarios públicos. Acaba de salir además el Estatuto Anticorrupción, que ha generado más castigos severos. El punto es que si una persona se vuela, y se vuela además con la complicidad de un expresidente que lo protege en el país y una cancillería o un gobierno que realmente no reclama sus derechos en forma vehemente, pues seguramente el resultado puede ser ese. Acabaremos de escribir la historia de la corrupción, de los hechos en contra de la soberanía, la nacionalidad, la misma ética y moral de nuestro país, ¿en algún momento? Difícil, sobre todo mientras el procurador siga siendo una persona como Alejandro Ordóñez, que hoy abandera un proceso de corrupción consistente en querer reelegirse a partir de utilizar la nómina de la propia Procuraduría. Doctor Bejarano, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, por presentar su opinión frente a este tema, y esperamos que nuestros televidentes tengan otra mirada sobre lo que han visto, escuchado y leído a través de otros medios de comunicación del caso del doctor Luis Carlos Restrepo, excomisionado de paz. Nos reencontramos el próximo lunes 11 de la noche en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Buenas noches.